¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? Muy buenas tardes. Voy a comentar un suceso, un acontecimiento, un hecho histórico más bien, con respecto a la evolución de lo que se ha llamado el eje del bien durante los últimos 70 años. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1948, si no me equivoco, se crea la OTAN, que es la Organización de Tratados Atlántico Norte, que reúne muchos países, especialmente los que habían sido aliados, salvo la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, vale decir Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, y casi todos los países que apoyaron un poco esta alianza, digamos, de Occidente. De ahí para adelante, la historia es más o menos conocida, digamos, el dominio del mundo anglosajón y particularmente que ejerce Estados Unidos en su área de influencia, es más o menos total. Más o menos total, y tanto así que se llega a un acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial de que el dólar va a ser la moneda oficial de transacciones a nivel mundial, lo que se llamó el Tratado de Bretton Woods, y que el dólar estaba respaldado por las reservas de oro que estaban en el Fort Knox en los Estados Unidos. O sea, si yo emitía un billete de $1, esa reserva supuestamente podía ir al banco y cambiarla por el equivalente en oro a ese dólar. Eso significa una moneda respaldada, digamos, que tiene un respaldo real en algún bien específico, en este caso el oro. Bueno, durante muchos años el dólar fue el rey del mundo en las transacciones internacionales y más o menos sigue siendo hasta hoy, digamos, la moneda oficial de cambio a nivel mundial, con el sistema que se llama el sistema SWIFT, que es un sistema de telegrafía con los bancos, digamos, se intercambian información y se aprueban transacciones internacionales que de otra manera sería muy difícil realizar. Bueno, pasan los años, pasan los gobiernos de los Estados Unidos, los presidentes. Llega al poder el comandante jefe de las Fuerzas Armadas Aliadas a la presidencia de Estados Unidos, que Dwight Eisenhower, que estuvo creo que 6 años en esa época era creo que 8 años estuvo Eisenhower en la presidencia de Estados Unidos, de 1950 a 1958, si no me equivoco, como 1960, que fue el primer presidente, la primera autoridad, y quizás la última, que puso mucho hincapié en lo que se llama el complejo industrial militar en los Estados Unidos, diciendo que si se alimentaba ese complejo industrial militar, Estados Unidos corría mucho peligro de tener gobiernos cada vez más ligados a los intereses económicos de la industria militar, y por lo tanto que el lobby que voy a hacer la industria militar en Estados Unidos iba aparejada con la creación de guerras y más guerras y más guerras para alimentar esta industria que es fundamental para los Estados Unidos. No solamente se dedica a la fabricación de armas, o sea, se dedica a todo lo que es investigación y desarrollo, a grandes recursos invertidos en estas materias, digamos, especialmente por la competencia que hubo siempre con la Unión Soviética, que también invertía muchos recursos en su industria militar. O sea, competían mano a mano y después competían por la industria aeroespacial. Y como digo, Eisenhower fue uno de los primeros personajes, digamos, que era republicano, pero que fue un personaje muy inteligente en ese sentido de decir la amenaza que representaba el hacer crecer, el alimentar este complejo industrial militar que, bueno, hay innumerables empresas norteamericanas viven de la industria militar,
viven y si no hay conflicto, no hay negocio. Así de fácil. Bueno, la cuestión es que el tratado, como digo yo, de Bretton Woods, que ponía el oro por delante para transacciones internacionales, el dólar respaldado por el oro, el patrón oro que se llama, finaliza el año 73 cuando el presidente Nixon decide que el dólar no se respalda más con oro. Y por lo tanto, cosa que ustedes sabrán perfectamente. Y por lo tanto de ahí se empiezan digamos, emitir billetes en Estados Unidos sin respaldo físico en oro. A lo más hubo un convenio con Arabia Saudita y en ese minuto se empezó a emitir dólares con el respaldo del petróleo, especialmente el petróleo saudí. Bueno, después vino el presidente Reagan, que fue el gran impulsor de la política neoliberal junto con Margaret Thatcher, y siempre sucedieron presidentes fuertes, el presidente Bush, el presidente demócrata que era muy famoso por el presidente Clinton, muy famoso porque parece bastante mujeriego, dicen. Pero era el presidente fuerte y la mujer de Clinton, Hillary Clinton, sigue siendo una mujer de mucha influencia en la política norteamericana. Ahí se crea un grupo que se llama los neocons, los neoconservadores, dentro del Partido Demócrata, el ala dura del Partido Demócrata, que y sigue insistiendo que Estados Unidos tiene que ser la primera potencia mundial a cualquier precio. Léase guerras, léase invasiones, léase atentados, léase lo que sea. Bueno, viene después el presidente Obama, que uno pensaba, el presidente Obama es un presidente liberal, es un afroamericano, un presidente que va a cambiar las cosas en Estados Unidos. No, el presidente Obama también se junta con un montón de personajes que hoy día están vigentes en la política norteamericana, especialmente la política exterior norteamericana. Llámese Victoria Nuland, Kirby, el secretario de Estado Antony Blinken. O sea, hay un grupo de personas que están manejando la política exterior norteamericana desde hace muchos años y tienen este pensamiento que no hay que permitir ni que Rusia ni que China, que son los principales auspiciadores del eje del mal, Irán, por supuesto, no hay que permitir que ellos surjan como una competencia militar, industrial, política, económica con Estados Unidos, incluido también la vigencia del dólar como moneda de cambio internacional. Sin embargo, han ocurrido 2 o 3 cosas que realmente me han llamado la atención, y no solamente a mí, me imagino que a todos ustedes también, que está mostrando la decadencia, digamos, del imperio del bien a paso un poco agigantado. Muchos se preguntan, muchos analistas, especialmente en los Estados Unidos, se preguntan si el presidente Biden, como graciosamente le dice el expresidente Trump, el Sleepy Joe Biden, o el dormilón, digamos, Sleepy, el dormilón Biden, Sleepy Joe, puede ser capaz de terminar su periodo en primer lugar y ser capaz de gobernar Estados Unidos 4 años más. Ahora, este juez, este fiscal, digamos, no juez, un fiscal de este estado, digamos, en los Estados Unidos, que dijo que el presidente Biden no iba a ser llevado a juicio
aunque reconocía que habían delitos gravísimos por haberse llevado documentos secretos a su casa, y estaban en su casa en Delaware, y que estaban en el garage de su casa, no tenían custodia, los documentos ultra secretos no tenían custodia porque se han sacado fotografías, se han sacado muchas imágenes, estaban en el garage de la casa del señor Biden, cuando aún era vicepresidente, no era presidente. Y estaban ahí, entre otras cosas, digamos, con papeles, había neumáticos viejos, qué sé yo, o sea, estaban tirados ahí esos documentos que no deberían haber salido jamás del Pentágono o de la Casa Blanca. Entonces, dice este señor, el fiscal, dice que a pesar de que hay muchas posibilidades de que el señor Biden sea culpable, no los va a juzgar, no los va a someter a juicio, porque la capacidad mental del presidente Biden es débil y que tiene una memoria muy limitada porque no se acuerda cuándo murió su hijo, o no se acuerda cuándo fue presidente, o cuándo fue vicepresidente, perdón, no se acuerda las fechas. Para más remate, el mismo día que sacó las declaraciones fiscal diciendo que no lo iba a llevar a juicio, el presidente Biden dio una conferencia de prensa muy enojado, y a lo largo de ese mismo día confundió al presidente de México con el presidente de Egipto, al Sisi, y dijo en una conferencia de prensa, en una entrevista, dijo: bueno, yo no creo que el presidente Sisi de México abra la frontera. Estaba refiriéndose a la guerra de Gaza y la participación de Egipto en la guerra de Gaza. Después se ha sabido, a través de un medio de comunicación, NBC específicamente, se ha sabido que Biden está súper enojado con su socio Netanyahu y lo ha llamado en múltiples ocasiones lo llama asshole, que en inglés es una grosería y que para nuestro español uno podría traducirlo, si fuera como una cosa suave, lo podría traducir como estúpido o imbécil, y si uno quiere ocupar bien el castellano diría huevón. O sea, este huevón acá, este huevón allá, etc. O sea, y más remate no se refería a Netanyahu, se refería siempre a este fulano, este tipo, este fulano acá, este fulano allá. O sea, porque lo tiene enfermo en la cabeza con respecto a el tema de la guerra en Gaza y que no se quieren retirar los israelitas de Gaza. Entonces, ¿quién está mandando en este minuto? ¿Quién está mandando en nuestro eje del bien? Yo creo que estamos a la deriva en el eje del bien. No digamos, como si fuera poco, el máximo entrevistador norteamericano, el más famoso, Tucker Carlson, va a entrevistar a Putin, una entrevista de 2 horas, que todos los medios occidentales han tratado de decir que fue una entrevista arreglada, que fue una entrevista que Putin le había dado le había dado las preguntas antes, que Putin se sabía las respuestas de memoria, etcétera, etcétera. Lo cual no creo que sea verdad. Pues yo vi la entrevista que después, a Tucker Carlson, después de la entrevista que le hizo él a Putin, le hicieron a él una entrevista, dijo que lo que había sido una entrevista que siempre hacía al presidente Orbán, y que próximamente iba a entrevistar al señor Snowden, que fue una de las personas que filtró los papeles de Wikileaks y filtró todos los documentos secretos del Pentágono y la CIA, etcétera, etcétera, hace unos años. Entonces, y para con la guinda de la torta, esta cuestión de Ucrania, que ya los ucranianos están desesperados porque la guerra está prácticamente perdida, y es bueno que todo el mundo sepa que esa guerra está perdida, esa guerra no tiene vuelta. Entonces, ahora los europeos, como son el vagón de cola de los Estados Unidos y no tienen idea de dónde están parados, yo creo, siguen mandándole armas y siguen aprobando presupuestos cada vez mayores para mandarle armas a los ucranianos, que ya no tienen... O sea, falta de armas yo creo que no van a tener. Lo que tienen es falta de hombres, de personal, porque prácticamente la matanza ha sido horrible, que ha sido sometida en los jóvenes ucranianos en su territorio. Así que, como les digo, queridos amigos, este es
la leyenda del auge y caída del eje del bien, que como todos los imperios tienen auge, tienen desarrollo, tienen un pic de poderío y van poco a poco decayendo, y en su decadencia normalmente arrastran a todo el mundo a conflictos, a guerras, a armarse cada vez más, como están obligando a armarse los europeos, etcétera, etcétera, y provocan, digamos, conflictos a nivel no solamente local, sino que a nivel global. Si uno ve hoy día los conflictos que hay en el mundo, hace 30, 40 años atrás estaríamos sorprendidos. Siempre hubo conflictos en el mundo, pero realmente al nivel de que hay hoy día, que en cada parte, en cada continente, el único continente que nos estamos salvando somos el continente de América Latina. Claro, porque tú no ves Asia, África, bueno, Oceanía, obviamente que no tiene conflictos, pero uno ve casi todos los continentes tienen conflictos, no digamos Europa. Y bueno, ¿quién gana? La industria de armamento. ¿Y quién gana? También las empresas que van a reconstruir los países que han destruido. Le hace las grandes empresas de inversión, los grandes bancos, JP Morgan, Rothschild, BlackRock, entre otros, que están frotando las manos para ir a Ucrania y todo esto lo pagan los ucranianos, esa cuestión no es gratis. Esta cosa, igual que las armas que les mandan, no son gratis, son préstamos. Bueno, querido amigo, ese es el comentario de hoy y nada, vamos a seguir conversando temas parecidos. Mi próximo video me parece que va a ser sobre las nuevas pulsiones que están moviendo al mundo hoy día. Buenas tardes, muchas gracias. Si les gustó, por favor suscríbanse al canal y denme un dedito para arriba, me gusta a este espacio. Muchas gracias, hasta luego.